Solo resalto. Gracias, guacho. ¿Ah? No sé. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos y que van a tener ustedes ahí es la evaluación de los controles, porque la segunda parte, en la prueba de ahora del 3, la siguiente, la última, tienen que hacer esto. Tienen que evaluar los controles. Ustedes van a determinar controles para los riesgos y van a tener que evaluarlos. ¿Y cómo se hace? Bueno, entonces yo les voy a entregar ahora la parte introductoria. Vamos a ver una situación que es más o menos compleja, pero les va a tocar vivir algunas más complejas. Entonces, solamente se las voy a dar de No hay muestra. nada más complejo que la maternidad, creo. Se las voy a dar de muestra. ¿Cierto, Margarita? Digo, no hay nada más complejo que la maternidad. De ahí para arriba. Bueno, esa matriz, yo en la clase pasada le hice una matriz simple, ¿cierto? Espero que le haya servido de algo. Y luego vienen los controles. Una vez que tengan esta matriz, la segunda parte es la que está allá. Es decir, si vamos a determinar un control, ¿cierto?, que sea de carácter predictivo, de carácter preventivo o correctivo. Son los tres tipos de control. Control de carácter preventivo, No, que no hay que poner. predictivo o Sí, correctivo. para la seguridad. Ahora viene eso. Ya, pero eso está en el lado, así que no me voy a preocupar. Estoy comida, está oscurito. Hola. Sí, y tengo mis manos calientes. Bueno, nosotros indudablemente que no vamos a poder nunca controlar todos los riesgos. A lo mucho vamos a poder achicarlos desde el punto de vista, pero luego vamos a ver una forma, un mecanismo, como dice ahí, para minorar la severidad del riesgo, para minorar el impacto. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Pero ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos acá? Es que nos encontremos con un riesgo que no ha sido detectado. Y nos encontremos prácticamente con el impacto en un corto tiempo. Eso es lo más complejo. Eso es lo más complejo en la situación. Y ya vamos a tomar el caso de la maternidad en forma tangencial, ya que ustedes nos llevaron a la palestra. Nosotros partimos de la base, y lo comentamos en clases anteriores, que cada actividad tiene un riesgo inherente. Siempre hay un riesgo inherente. No hay ninguna actividad que no tenga riesgo. Ninguna. Si ustedes hacen un listado o me dan un ejemplo, yo se lo agradecería, porque yo de las que he visto no he visto ninguna actividad que no tenga riesgo. Bueno, generalmente lo que siempre tratamos de hacer es disminuir la probabilidad de impacto. Eso es lo que siempre tratamos de hacer. Y luego, también lo habíamos comentado, que existe lo que se denomina un riesgo residual, es decir, a pesar de nosotros haber, entre comillas, controlado un riesgo, nunca lo vamos a controlar en un 100%. Siempre va a quedar una parte que va a ser menor, pero que definitivamente va a estar relacionado con un riesgo que finalmente se puede traducir en un impacto para la empresa. Entonces, nunca vamos a ver, los riesgos son, dijimos, controlables y no controlables, y aquellos que son controlables siempre van a tener un riesgo residual. Es decir, ya sea el 1%, el 0,01, pero siempre va a haber un riesgo residual. Ahora, siempre nosotros necesitamos el apoyo de toda la organización para que se controle algo, siempre. No basta con que aquellos que deciden controlar se decidan hacerlo, sino que tienen que hacer todo eso a través de la organización. Eso yo se lo vengo repitiendo de hace no sé cuántas clases, unas 3, 4. No. Por lo menos 3.
Y lo otro que tenemos que ver son los recursos. Si tenemos un riesgo que es de 100 millones de pesos, el costo del control no puede superar los 100 millones. Eso también lo vimos en otra oportunidad. Ya. Y aquí vamos a tomar un caso, una situación real que nosotros tuvimos como país y que no detectamos. Estamos sufriendo las consecuencias indirectamente o a lo mejor en menor impacto. A ver. Nosotros tenemos riesgos que son de carácter personal y tenemos riesgos que son de carácter empresa. Nos hemos centrado en riesgos de carácter empresa. Sin embargo, aquí, cuando la empresa no detecta el problema, porque aquí hay dos situaciones que se pueden dar. Uno, que la política de la empresa sea intencionada, ¿ah?, para generar un problema, o que no lo sea. Tomemos el caso de los pollos. ¿Qué es lo que se descubrió con la empresa esta distribuidora de pollo? Los pollos estaban en mal estado y que los pasaban por cloro, creo que era. ¿Por qué? Una lavadita de cloro. Y luego se vendió. Así que los invito a comerse una rica cazuela. Bueno, ahí, ¿se fijan? Ahí tenemos un caso real del punto de vista de ¿qué pasó con el riesgo? ¿Realmente eso era intencionado desde el punto de vista de la empresa? Sí, po. No creo. ¿Cómo O sea, no? el vender pollos malos no, pero para no tener pérdidas lo vendieron de todas maneras. Sí, Pero es que- pero ¿lo lavaron con cloro? ¿No es Ah. algo? Sí, pues, ¿cómo iba a ser Pero- fortuito? El pollo chocó con cloro. Te puede bañar la piscina. Claro. Que sea, claro, No, era- intencional. La intención no era vender pollos malos. Ya, pero, o sea, si ustedes se fijan ahí, el riesgo, ¿a quién se lo pasó la distribuidora? Uno se lo pasó a la persona, A los trabajadores. desde el punto de vista del consumidor, y lo otro se lo pasó al Estado. Porque su pérdida financiera, si ese pollo fue vendido, ¿quién le pagó? ¿Cierto? Fue el consumidor. ¿Ah? Y si ese consumidor se enfermó, ¿quién recibió Claro. el embate? Fue el El Estado, Estado. a través del sistema de salud. Entonces, ahí hay un problema, ¿se fija? Es decir, ahí hay riesgos que finalmente el impacto es trasladable, y finalmente puede costar, por no haber tomado las precauciones, le puede costar la vida a una persona. Porque el riesgo, fíjese de dónde nació esto, nació de un riesgo de carácter financiero. ¿Ah? Financieramente le significaba a esa empresa una pérdida porque tendría que botar esos productos. Y finalmente eso se tradujo en un impacto en la salud de las personas. Que no solamente afectó a las personas que compraron, sino que además afecta al sistema de salud del país, del Estado. ¿Se fijan? Entonces, por eso cuando hablamos de riesgo de carácter financiero, pareciera que solamente nos dedicamos al balance, que hay un problema de incobrabilidad, un problema de... No. Por eso la responsabilidad en este tipo, en nuestra profesión, es importante. Tomemos otro caso. Este es más grave que el anterior. ¿Sí? ¿Ustedes vieron vio la serie Chernobyl, no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien la vio? Sí. Cuando sucede algún tipo de problema que está fuera de nuestro país, aparentemente nosotros estamos lejos de Rusia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aparentemente no debería afectarnos nada de lo que pasa en Rusia. Teóricamente. O en algún país que esté lejos. ¿Verdad? Eso debería ser lo que es, ¿cómo se llama?
lo natural, la lógica, digamos. Pero veamos el caso de Chernobyl. Chernobyl, como ustedes saben, la planta de Chernobyl estaba para entregar electricidad a un montón de ciudades que hay en Rusia. Y finalmente se produjo un accidente de carácter nuclear, ¿cierto? Que significó que la radioactividad subió a la atmósfera, ¿cierto? Y se expandió por todos un radio de países vecinos. Y dentro de los radios de países vecinos tenemos a Polonia, Francia, Italia, algo de España, etc. Pero el problema es, ¿por qué nos preocupamos de eso si nosotros estamos a miles de kilómetros del tema? El problema es que cuando salió esta radioactividad, cubrió los campos de Francia, de Italia, de Polonia, etc. Y por lo tanto se contaminó el pasto. Y como se contaminó el pasto, entonces las vacas que pastaban consumieron ese pasto y contaminó la leche cuando después se produjo el problema. Y nosotros vimos la oferta, gran leche polaca, leche italiana, etc. Y vino la importación a China. ¿Y quién era el que estaba encargado de traerlo a América Latina? No solamente a China. Parmalat. Entonces Parmalat vendió toda la leche. Parmalat es una empresa italiana que se generó en Parma. Para los futbolistas, Parma juega en segunda división, allá y auspicia a ese club deportivo, porque es un consorcio grande. Llegó a Chile y en nuestro país, aquí se vendía como loco la leche Parmalat, que era competencia de la Soprole y todo lo demás. Y de repente, en el servicio de salud, otra vez, se dieron cuenta que estaban naciendo guaguas con malformaciones. Entonces de repente empezaron a aparecer las enfermedades raras. Entonces dicen, ¿pero por qué? Yo nunca tuve, desde el punto de vista genético, yo para atrás no hay nadie que tuvo este tipo de enfermedades. Y de repente aparece un asunto catastrófico. Y nadie se dio cuenta. Nadie puso, ni siquiera tomó el riesgo de traer un producto de un lugar contaminado a nuestro país. Y los supermercados estaban plagados de este tema. Ahora, la leche de hecho estaba contaminada, estaba en Polonia o estaba en Italia. Y resulta que eso significaba otra vez un problema financiero. Porque la leche que habían adquirido significaba que tenían que botarla, no la podían consumir, no la podían vender. Y eso significaba que la empresa entraba en quiebra. Y no solamente en Italia, sino que a nivel mundial. De eso estamos hablando. ¿Quiénes fueron los principales adquirentes de este tipo de productos? Brasil. Porque ahí se instaló la casa para América Latina de Parmalat, que estaba en Brasil. Entonces, todas esas enfermedades raras, los brasileños que de repente aparecen, ahí hay secuelas. Y eso nunca ha sido informado, nunca ha salido en ninguna parte. Pero ¿qué pasó en Parmalat cuando empezaron a ver la parte financiera y todo esto? El contador que estaba a cargo de esto, 32 años, se suicidó. Incluso si hoy día ustedes se meten a internet y ven, no sé, qué sé yo, contador de Parmalat se suicida, por ejemplo, lo van a encontrar. Y van a ver que había un fraude financiero grande,
una cantidad de millones de dólares. Y nosotros recibimos de rebote y aquí nunca se nos informó, nunca nos dijeron nada y lo único que estamos haciendo es sencillamente recibir la secuela a través del tiempo. Porque no sé si ustedes saben, pero cuando hay algún tipo de radioactividad se genera un problema genético, ¿no? En las personas que tienen, que no, a la persona a lo mejor puede que no le afecte, pero a los hijos sí. ¿Y eso, profe, hace cuánto fue? Aquí el fraude fue como en 2004 aproximadamente, por ahí, porque yo estaba. ¿Sí? No, ahí debe haber sido cuando se suicidó el tipo en 2004, pero digamos, este problema viene desde, a ver, en 2 años, debe ser como 12 años por ahí, desde cuando fue Chernobyl. Claro, ahí debe estar. 12 años, profe. Sí, ¿Después pues, de sí. Chernobyl? Sí, la radioactividad no se va, de un día para otro. Mínimo 100 años. Y eso para hacer una inversión. Los que vieron la serie, ahí aparece cuánto se demora en eliminar la radioactividad. ¿En serio, profe? Me está dando miedo porque lo traigo yo compré una leche y decía elaborada en Polonia. Yo lo leí y decía elaborada en Polonia la leche. Y es chilena. Yo no digo, hay que tener cuidado. No, de leche de Polonia, algo así, de productores Porque polacos. esto de Chernobyl debe haber sido ¿cuándo? ¿En qué año fue? En 1984 o 86 debe haber sido la explosión, más o menos. Veanlo cuándo fue. No, pero En 1986, profe. en el 86, claro. Del 86 al 2004, ¿cuántos años van? Le va a preguntar también, pero si son me dio de esa leche. 16, 18 años. Imagínense, Parmalat tenía un problema financiero que debe ser fácil, yo digo 12 o 15 años cuando se le generó el problema. Entonces ellos, como tenían el problema, trataron, porque esto, la leche se la tienen que caer, pero Vendido a huevo, claro. Entonces para No salir diga del eso. problema financiero, Sí, pues. para salir del problema financiero, La se metieron en compraron, el tema. rebajaron costos. Claro, claro. Entonces, claro, ha pasado mucho tiempo, indudablemente a la medida que pasa el tiempo esto ya tiene menos efecto, digamos, eventualmente. Pero fue muy terrible a nosotros aquí los primeros años, cuando se retiró la leche, que entre paréntesis dijeron se retiró la leche y aquí No pasa no nada. pasó nada. Y de todo, pero yo vi en uno de los supermercados cuando estaban los tipos retirando la leche, mascarilla. Sí, pues sí, se rompía la caja, se contaminaba. De ese orden. Qué terrible. Porque uno confía, ¿cómo? Uno come, no compra, come. 96, 2006. Va a cumplirse 30 años de la accidente. No, fue y ahí, y hasta el día de hoy, por eso le digo, hay riesgos que no se detectan, porque yo me imagino que aquí en el servicio de salud los tipos no detectaron el riesgo. Claro. No es que lo hayan querido haber vendido. Porque ellos toman muestras. Claro. Entonces, de repente uno mira para atrás, ¿por qué antes no pasaban este tipo de enfermedades? Y dice, ¿por qué pasó? Pues de un tiempo a la fecha, empezaron, como digo, a aparecer, y yo me acordé un poco de este tema, por la niña que venía caminando de... Ah, de Ancud, la del niño con de Duchenne, Ancud, con claro. Entonces, la mamá de Tomás. y ahí me acordé del tema. Yo dije, lo voy a investigar, ¿no? Y otra vez volví a sacar la información y me encontré con esto. Sí, pues es una enfermedad rara igual, pero igual hay hartos niños con Duchenne. De hecho hay una asociación de... Si el problema es por qué ahora se concentra, por qué hay mayor cantidad. Claro. Si que ese es el problema. Entonces, claro, yo no digo que el Duchenne sea producto de Claro. ese tema, pero hay enfermedades que sí pueden haber generado algún tipo de cambio genético. Pero el problema ahí, volvemos al riesgo, y partimos de un riesgo financiero otra vez. Sí, pues. Es que yo creo que ahí, claro, ahí deben haber muchos riesgos que parten desde ahí, hablando que teniendo en cuenta que la plata es como lo fundamental, el dinero es lo fundamental en la compañía, es lo que mueve la compañía. Entonces,
por eso es importante desde el punto de vista de riesgo, sobre todo en tener el conocimiento. Estoy impactada. El mico no va a poder ni dormir, profe, cuando usted le dijo. Va a llegar a... está leyendo, está buscando. Voy para la casa. Y hacemos un examen de Radioactividad. No, pero en serio, ¿no hay una leche chilena? Que esa, creo que era Loncoleche o decía... O eso Colum. Digamos, Que ahora han consuma pasado Colum. mucho tiempo, no es lo mismo. Sí, claro, puede ser. No está tan concentrada la radioactividad. Claro, no, en ese minuto 14. era la leche que recién venía de Claro, los era campos, reciente lo que donde había. habían recibido el fuego. Claro. Pero como yo digo aquí, alguien no iba a pensar, no iba a que podía tener ese tipo de problemas. Mm. 14.000. 14.000. Y el mico no quiere tomar. ¿Ah? Ahora van a estar en el súper leyendo, esto viene de Polonia, no. Bueno, pero un poco quería comentarle este tipo de cosas porque cuando nosotros estudiamos nos parece tan lejano esto, ¿ah? Nos parece tan teórico. Esta cosa cuando yo trabaje no lo voy a ver nunca más, que estamos perdiendo el tiempo, ¿ah? Cuestiones de esa naturaleza. No, lo que pasa es que este tipo de cosas cuando se transforman en un impacto real. Sí, pues no, tremenda escoba, po. ¿Y qué es lo que vamos a decir? No lo vimos venir. Además cómo hoy día podrías como decir que fue efectivamente eso, pues no se puede, es como que quedó ahí. Nunca vamos a poder saber. Nada, pues. Es lo que veníamos hablando de las vacunas nosotros, igual ahora que estaba la escoba con las vacunas, que se acabaron las vacunas de la influenza y ahora como que falleció una niña, pues decían en la tarde, yo agarré como la noticia, una niña, estaba hablando el alcalde de la Florida. Sí, aquí en Santiago, una niña de... Algo pasó en el centro asistencial que como que la niña tenía 11 años, una cosa, sí entendí, porque también fue como a la pasada, y parece que en el centro asistencial le dijeron que caía en otra categoría, como que hasta los 10 años era una categoría y de ahí para arriba era otra. Entonces él decía que cómo podían categorizar así y de esa manera la emergencia. Entonces, y hablaba de las vacunas de la influenza que están agotadas, decía él, y los costos no son tan altos como eran las vacunas del COVID, por ejemplo, y no tienen vacunas para los niños y los niños que se están muriendo por influenza. Entonces está la escoba, así como que lo agarré y después dije, ya, me voy. Me voy. Bueno, entonces ese tipo de cosas, como digo, influyen no solamente desde el punto de vista económico en la empresa, sino que además en las personas y en un país completo, exclusivamente por no haber asumido el control del riesgo. Ahora, también, digamos, conjuntamente con esto, ustedes tienen que haber visto una noticia, a ver, pongan atención. Tienen que haber visto una noticia donde aparece que ahora ya no se necesitan animales para comer carne, sino que a través de células se puede hacer un bistec y se puede imprimir en una impresora 3D y sale el bistec impreso, listo para comer. Oh, mi esposo, man, no sepa eso, se va a morir si no puede asar. Va a dejar de ser útil. Sí, lo va a decir, me compro una impresora. No, es que eso es lo que viene, por eso esta es la tecnología que va a empezar la parte de alimentos va a empezar a venderse en Europa y luego vamos a seguir acá, digamos. Pero ahí hay un riesgo también. Sí, porque consecuencias vendrán como, y las vitaminas y lo que aporta, pues, porque no es solo que tú te comas la carne, sino lo que aporta a tu organismo. No, porque además es de célula, es decir, además hay un proceso. Sí. Así que, bueno, ese es el mundo que a ustedes les va a tocar vivir y donde van a No, yo trabajar. creo que a mí no, a ti. No, este joven no. Diga. Todo el tema referente a la piscina de Sí. convengamos que los super, por ejemplo, es una de las cadenas más grandes que hay. Igual hay otras
no pierden más al arriesgarse a meterle ese cloro y venderlo. Es que Que alguien se dé cuenta. nosotros estamos mirando desde fuera del tema, pero no sabemos qué problema financiero, porque ese es un problema financiero, no lo hicieron. Pero por ejemplo, yo me imagino si una super vende tanto, tengo un par de pollos, o sea, no digo un par, pero claramente, no sé, por esto que han sacado de pérdida, arriesgarse a meterla al cloro y después venderlo, encuentro que no sé, no. Yo siento que las cadenas grandes nunca van a perder, lo mismo que el supermercado y todo lo que es grande. Yo concuerdo plenamente con usted, pero usted lo está pensando plenamente, por eso yo partí la clase diciendo que de repente no sabemos si es una política de la empresa o sencillamente claro. Una es un decisión. riesgo que, claro, o sencillamente fue un riesgo que no vieron. Eso fue así partido. Igual Entonces, piensan que a lo mejor sobrepesan, pues este es un riesgo financiero, este es un riesgo reputacional. Y si pasa, a lo mejor no se aparte que no sabe la cantidad. no nos pilla nadie, Claro, y si pasa, sí, pues. y si pasa solamente la gente se va a olvidar de la Claro. Claro, vamos a pagar unos par de millones, clases Bueno, temporales. ahí entra eso de la ahí política. Ahí viene la otra pregunta. Y total, todos seguimos con el pollo. Sí, claro. Y con papas Que fritas. Pero el profe de la leche, la Vaso de leche. La leche. La leche de Rusia. Con ese de cerdo. Fundurama. Bueno, ese es, digamos, ese es el medio y ese es donde estamos viviendo nosotros, porque esto nosotros le llama la risa, pero la gente que tiene problemas no le hace ninguna gracia. Absolutamente ninguna. Entonces, por eso yo quería llevar, porque aquí llevamos el riesgo al extremo de por qué es importante. Claro, las vidas están involucradas. Claro, es decir, como dije, aquí no solamente, acuérdense, en todos los casos estos que vimos 2 o 3, partimos de un riesgo financiero, para llegar a un riesgo que se transformó en catastrófico, porque no hay otra manera de definirlo. Claro, un riesgo humano. Entonces, bueno, yo no sé, aquí, yo me acuerdo que en esa oportunidad cuando se hizo ese análisis de eso, habían guaguitas que habían nacido, no sé, pues sin una oreja o con deformaciones evidentes, digamos. Entonces, y eso fue muy continuo. Y es un desastre. Por algo les llamó la atención. Claro. Bueno, yo un poco quería comentarle esto, porque... ¿Traumarlos? Un poco quería traumarlos. Bueno, ordinariamente, si tomamos nosotros una asignatura de carácter teórico y no la aterrizamos, no tiene mucha importancia. Entonces, en todo lo que hemos visto en esta asignatura, yo he tratado de llevarlo hacia la parte práctica y cómo eventualmente está incluyendo en lo que nosotros hacemos profesionalmente. Entonces, eso es un poco lo que quería comentar sobre esto. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Esta noche van a dormir reír. ¿Ah? No tomo más. Hay un pollito con papas. No sean tampoco extremistas. No sean extremistas. Ahora tenemos que mitigar el problema. Coma menos pollito. No, tenemos que tener más ojos, tenemos que, Claro, estar más atentos donde vamos a ir a comprar. Dice que vende canela, ¿en serio? ¿Dónde se elabora? Está buena venta, pero contaminadísima. Sí, ¿verdad? Y cada vez hay más puestos de carne en las ferias. La congela, la descongela, la congela, la descongela, la hueá ahí. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, no? No, sí, pero de ¿va a pasar lenta? Sí.
Nosotros igual del trabajo. Voy a pasar lista. No, si no, no, vamos.